Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana 3 de nuestra serie Bajo la Superficie. Si nos estás siguiendo, sabes que el mes de abril está dedicado a estudiar mejor nuestra Biblia. Claro, tener estudios definitivamente ayuda. Saber el idioma original es una gran bendición. Pero nos aferramos a que Dios nos dio su palabra para que todos la entendamos. Y esta idea de que solo los expertos pueden entender las cosas muchas veces nos lleva a cada uno a tirar nuestra responsabilidad de estudiarla personalmente a pastores, predicadores, sacerdotes, a las personas que conocen, que ellos lo hagan y yo solo me voy a beneficiar de lo que me digan. Pero a todos nosotros, Dios nos llamó a estudiar su palabra, a entenderla y por lo tanto es por su gracia, por su fidelidad que podemos comprender lo que Él nos escribió. Entonces, durante esta serie estamos viendo principios que nos van a ayudar a hacer las preguntas correctas en nuestro estudio. La primera semana vimos de que todo versículo tiene un contexto. Y cuando vimos un pasaje que hablaba sobre la Santa Cena, nos dimos cuenta que tomarla indignamente no era algo que nosotros evaluáramos por nuestro propio criterio, sino que era una evaluación de cómo estamos amando a otros. La semana anterior hablamos de que todo versículo tiene una cultura. Y nos dimos cuenta de que cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Él realmente estaba haciendo una referencia a un salmo, que no era una enseñanza de que Dios abandona, sino que era un recordatorio de su fidelidad a través de profecías. El día de hoy avanzamos en nuestro estudio y quiero llevarte a otro evangelio, esta vez el evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a ver un pasaje que a primera vista parece maravilloso, parece exactamente lo que nosotros quisiéramos. Pero mientras más lo estudiamos, mientras más lo consideramos, nos damos cuenta que es un llamamiento para algo más profundo. Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14 dicen: y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Es realmente un pasaje corto. Y un pasaje muy popular, porque cuando lo leemos, pues sentimos una esperanza, sentimos que el mundo entero está a nuestro alcance, que podemos depender de Dios para que Él provea todo lo que necesitamos y todo lo que queremos. A simple vista, parece ser muy simple. Bueno, Jesús nos dijo que pidamos y que pidamos en su nombre y tenemos la garantía de que Él va a hacer las cosas que le pidamos. Cuando leemos este pasaje, bueno, nos emocionamos. Tal vez nuestro primer pensamiento es un problema que tenemos. Tal vez es un sueño muy cercano a nuestro corazón. Y esto nos lleva a pedirle, Jesús, por favor, haz esto una realidad. Tal vez tenemos una situación donde necesitamos que Dios actúe. Y nos aferramos a este pasaje, diciendo, tú dijiste, lo estoy pidiendo en tu nombre. Y tal vez de aquí nace la idea de que nuestras oraciones terminan en el nombre de Jesús. Amén. Pensando de que si le agregamos la frase en mi nombre, entonces seguro Dios va a contestar esa oración favorablemente. Y sigamos esta lógica un poco. ¿Cómo se ve de forma práctica en nuestra vida? Bueno, generalmente se ve reflejada en un deseo ferviente que Dios conteste en una oración. Nos aferramos a algo diciendo, Dios, por favor, esto sí. Tal vez le agregamos el en tu nombre, Jesús, en tu nombre.
para que tú te glorifiques, para que Dios se glorifique. Por favor, dame esto o arregla esta situación. Primero, es fácil reconocer que lo que generalmente pedimos normalmente es algo egoísta. Generalmente nos vamos por problemas o por deseos en los cuales nosotros somos el centro. Es: Dios, ayúdame a mí a salir de esta situación. Dios, por favor, cumplime este sueño que yo tengo. A menudo las oraciones que vienen de esto son cosas como: Señor, dame una casa, quiero un carro, ya no quiero esta enfermedad, o ya no quiero que este pariente, que este amigo, que este familiar pues tenga este problema o esta enfermedad. Generalmente son cosas para darnos paz o darnos placer. Y el problema está en que de forma práctica no siempre vemos una respuesta a estas cosas. Uno puede orar con todas sus fuerzas, declarar en el nombre de Jesús cuantas veces quiera, y a veces simplemente no pasa lo que nosotros quisiéramos. Y ahí nacen muchas explicaciones de cómo funciona este pasaje. Sabemos de que Dios no nos va a llevar a pecar. Por lo tanto, entendemos de que si queremos algo pecaminoso, pues no lo tendremos. Pero ¿qué pasa con las cosas que no son pecado en sí? ¿Qué pasa con las cosas materiales que nosotros pedimos? ¿Será que Dios tiene una lista de cosas aprobadas y unas cosas no aprobadas? Y entonces nos toca a nosotros como que tratar de adivinar qué cosas están en la lista de cosas aprobadas para pedirlas. ¿Y entonces Jesús sí lo hace por nosotros? ¿Será que es la forma en la cual estamos pidiendo y tenemos que colocar el en mi nombre de una forma diferente? Tal vez tenemos que declararlo, tal vez tenemos que arrebatarlo, tal vez tenemos que profetizarlo, tal vez tenemos que rogar por esas cosas. Todos en su momento buscan una explicación de por qué este pasaje parece no reflejar su vida cotidiana. Porque la persona que primero se encuentra esto piensa: ¡qué lindo! Dios me va a dar todo lo que yo quiera. Empieza a pedir, no ve el resultado que quiere y se empieza a preguntar: ¿pero no que decía que si yo pido en su nombre, me lo va a dar? Y ya hemos visto varios principios para buscar más información. Por ejemplo, entender que hay un contexto. El leer alrededor del versículo, del pasaje, para entender, de qué estamos hablando en este momento. Previamente a este pasaje, Jesús está hablando con sus discípulos y ellos están realmente preocupados, porque Jesús les ha dicho una y otra vez que Él tiene que irse. Entonces los discípulos, preocupados, dicen: ¿y cómo vamos a saber cuál es el camino? ¿Cómo vamos a saber cómo actuar? A esto Jesús responde con uno de los versículos más famosos, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 16. Así que estamos hablando de un camino, de una forma de actuar. A esto uno de los discípulos le responde: ¿sabes qué? Muéstranos al Padre, y entonces vamos a tener todo lo que necesitamos. Y Jesús, no sé si se ríe o se enoja un poco con ellos, diciendo: ¿tanto tiempo he pasado con ustedes y no se han dado cuenta de que el Padre y yo somos uno? Y si me han visto a mí, ¿han visto al Padre? Interesante. Aquí estamos hablando sobre conocer a Dios, sobre saber qué cosas tenemos que hacer. Y justo antes del pasaje, Jesús les dice que en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. Entonces, solo en el contexto sabemos de que Jesús no está dando un seminario de cómo alcanzar tus sueños. Él no está dando una metáfora sobre cómo tú vas a tener todo lo que quieras en esta vida. Todo versículo tiene un contexto. Segundo, todo versículo tiene una cultura. ¿Quiénes están platicando en este pasaje? Jesús está dando
una exposición a las personas? ¿O está hablando con sus discípulos? Culturalmente, ¿qué era el discípulo? Era alguien cuyo trabajo era parecerse más y más a su maestro. Jesús no le está hablando a la multitud o una gran audiencia, le está hablando a las personas que han dedicado su vida a no solo hablar como Jesús, sino hacer las mismas cosas que Jesús está haciendo. Por supuesto que les preocupa. Ellos creen que la única razón por la cual pueden hacer milagros, y ellos ya están haciendo milagros, es porque Jesús está con ellos. Ahora que empiezan a ver que Él se va a ir, bueno, les preocupa, diciendo, ¿qué vamos a hacer si no estás tú con nosotros? Jesús, entendiendo de que el trabajo de ellos es seguir haciendo lo mismo que Él está haciendo, les dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, las mismas hará y mayor aún. Solo de esto, entendemos de que este pasaje no se trata de cómo consigo todo lo que yo quiero en esta vida, sino que Jesús le está dejando palabras en las cuales pueden confiar sus discípulos, los que están preocupados de que Él ya se va, y Él les dice, tranquilos, que estas cosas van a seguir pasando, porque cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo voy a hacer. Es completamente diferente a la idea que tenemos de Dios me va a dar todo lo que yo quiera. Pero aquí te quiero introducir a un tercer principio. Hemos hablado de que todo versículo tiene contexto, todo versículo tiene una cultura, y hoy te quiero decir que todo versículo encaja con el resto de la Biblia. Dios no se equivoca. Y cuando nosotros leemos la Biblia y nos topamos con algo que parece contradecir todo lo demás, posiblemente el error está en nuestra interpretación. Lo podemos aplicar a la semana pasada, que pensamos que tal vez Dios nos abandona. Y toda la Biblia habla de su amor, de su fidelidad, y parece que solo aquí está el abandono. Tal vez no lo entendemos bien. Entonces, en lugar de reestructurar toda nuestra teología en base a nuestro entendimiento, lo comparamos al resto de la Biblia, creyendo y estando seguros de que Dios no va a contradecirse a sí mismo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos al pasaje de hoy? Por un lado, tenemos una interpretación que dice, Dios me va a dar todo lo que yo quiera. Dios va a cumplir mis sueños, me va a dar las cosas que yo anhelo. Él va a arreglar los problemas que yo tengo. Todo lo que yo pida, Él lo va a hacer. Es una interpretación individualista. Es una interpretación donde lo más importante es lo material. Es mi comodidad. Es tener una vida fácil. Ahora comparemos eso con el peso de toda la Biblia. Y nos damos cuenta de que estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Porque el Dios que dijo eso es el mismo Dios que llamó a personas en el Antiguo Testamento a dejarlo todo por obedecerlo. Es el mismo Dios que llamó a profetas a enfrentarse a personas que querían matarlos solo por compartir un mensaje. Es el mismo Dios que constantemente estuvo detrás del pueblo de Israel diciendo, regresen a mí, no vayan a servir a otros ídolos, no se sirvan a ustedes mismos. El mismo Dios que vino y nos habló sobre el amor al prójimo, que primero tenemos que amar a Dios con todo lo que somos y tenemos, y segundo tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. En ningún lugar vamos a encontrar esta enseñanza de ¿tienes sueños? ¿Tienes planes? Pídeselos a Dios y Él va a cumplirlos. Al final del cabo, todo se trata de ti. Tú eres el protagonista de tu propia historia. Tú eres el héroe de tu vida. Compáralo con cualquier lugar de la Biblia y te darás cuenta que las personas no son los protagonistas. No son los héroes increíbles, fantásticos, sin problemas y sin fallas que tal vez alguna vez nos han vendido.
Toda persona, con excepción de Jesús, tuvo fallas, tuvo pecado, tuvo errores, y siempre hubo una invitación a someternos a Dios, a obedecerlo a Él. Por lo tanto, cuando encontramos un versículo que diga, todo lo que me pidan yo se los daré, tiene que encajar con esta narrativa de Dios es el que está a cargo, nosotros obedecemos y sobre todo Él nos dará lo necesario para que nosotros cumplamos su misión aquí en la tierra. Moisés no podía partir el mar, pero Dios sí. Daniel no podía sobrevivir a los leones, pero Dios podía protegerlo. David no podía matar a Goliat, pero Dios sí tenía el poder. Toda la Biblia está repleta de personas que fueron llamados a hacer cosas que no podían, y cuando dependieron de Dios encontraron que Él suplió todo lo que ellos necesitaban. Ahora, cuando leemos, y todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré, ¿creemos de que esto es una excepción? ¿Que solo aquí Jesús cambió su mensaje y de repente está hablando sobre tú eres lo más importante, tu felicidad es lo único que yo quiero para ti? Pídeme y yo te daré todo lo que tu corazón quiera. ¿O será que es consistente con el mensaje de toda la Biblia de obedezcan y yo les daré lo necesario para que las personas alaben a Dios, no a ustedes? Posiblemente por eso el versículo siguiente dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. Todo versículo encaja con toda la Biblia. Pero para saber que encaja, tenemos que leerla toda. Y tenemos que desarrollar un conocimiento de Dios, como conoceríamos a un amigo, a un padre, sabiendo esto suena a Él, o así es como Él habla. Deseo que te acostumbres tanto a escuchar su voz que puedas discernir cuando algo suena a Él, y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por